Bajo el arco infinito del cielo donde Júpiter gobierna el impulso de expandirse más allá de los límites visibles, Sagitario avanza como un explorador del alma, portador de una verdad que no se negocia. Su fuego no es un incendio caótico, sino una llama que busca sentido, horizonte y autenticidad en cada vínculo que atraviesa su camino. Y es precisamente en esa búsqueda de lo verdadero donde se despierta su capacidad más afilada, reconocer aquello que intenta distorsionar la libertad. En la vibración sagitariana, la manipulación no se presenta siempre con máscaras evidentes. A veces se disfraza de palabras dulces, de promesas que parecen abrir puertas pero que en realidad construyen jaulas invisibles. Otras veces llega envuelta en culpa, en intentos sutiles de dirigir la voluntad ajena hacia senderos que no nacen del propio deseo. Sagitario, sin embargo, posee un instinto profundo que reacciona ante cualquier intento de encadenar su espíritu. No necesita pruebas complejas, porque su sabiduría se activa como un relámpago interno cuando algo no vibra con la honestidad del universo. El signo del arquero siente la manipulación como una distorsión del aire, como si el viento de la verdad cambiara de dirección sin razón natural. Donde hay control disfrazado de cuidado, su alma comienza a inquietarse. Donde hay dependencia emocional construida con paciencia estratégica, su fuego se enciende con una necesidad urgente de libertad. No porque rechace el amor, sino porque su naturaleza no puede florecer en espacios donde la sinceridad está condicionada. La experiencia le enseña que los manipuladores rara vez se muestran de forma abrupta. Se revelan en pequeños desequilibrios, en palabras que buscan dirigir decisiones sin asumir responsabilidad, en silencios que castigan, en gestos que recompensan solo cuando la voluntad ajena se somete. Sagitario aprende a observar el patrón detrás del gesto aislado, a leer la energía acumulada más allá del instante. Su visión no se detiene en la superficie, sino que intenta descifrar la intención que habita detrás de cada acción. En su evolución, Sagitario descubre que su mayor protección no es la desconfianza, sino la claridad. Cuando su conexión con la verdad interior es firme, ningún juego de manipulación puede sostenerse demasiado tiempo. El engaño necesita confusión para sobrevivir, pero el arquero se fortalece en la expansión del conocimiento y en la honestidad radical consigo mismo. Por eso, cuando algo intenta desviarlo de su centro, su espíritu responde con una certeza silenciosa que no siempre necesita explicación. La libertad sagitariana no es una huida, sino una forma de alineación con lo auténtico. En ese estado, el manipulador pierde poder, porque no hay grietas emocionales donde pueda anclar sus estrategias. El signo de Júpiter comprende que no todas las conexiones están destinadas a perdurar, especialmente aquellas que intentan moldear su esencia en lugar de comprenderla. Y en ese reconocimiento nace su sabiduría más elevada: soltar no es perder, es preservar la expansión del propio destino. Con el tiempo, Sagitario aprende a distinguir entre influencia y manipulación, entre guía y control, entre amor y posesión disfrazada. Y en esa distinción se forja su madurez espiritual. Ya no se trata solo de escapar de lo que limita, sino de elegir conscientemente lo que amplifica su verdad. Así, su flecha no se dirige por reacción, sino por propósito. En su viaje eterno bajo la mirada de los astros, Sagitario se convierte en guardián de su propia libertad. Y en esa guardia, la manipulación pierde su sombra, porque la luz de la conciencia ya no permite que nada falso permanezca oculto demasiado tiempo. En el entramado profundo del arquetipo sagitariano, la detección de la manipulación no se limita únicamente a la reacción instintiva frente a la pérdida de libertad, sino que se extiende hacia capas más sutiles donde la mente, el espíritu y las creencias se ponen a prueba como si fueran territorios sagrados en constante expansión. Bajo la regencia de Júpiter, el crecimiento interior de Sagitario no solo amplifica la sabiduría, sino también la intensidad con la que interpreta la verdad, lo que en ciertos momentos puede convertir su percepción en un campo de batalla entre la intuición elevada y la idealización excesiva. Uno de los aspectos menos evidentes es su tendencia a confiar inicialmente en la grandeza de las intenciones ajenas. Esa fe natural en la bondad del mundo puede convertirse en una grieta si no se acompaña de discernimiento refinado. El manipulador, en este contexto, no siempre necesita ocultarse tras la oscuridad, sino que puede presentarse envuelto en discursos inspiradores, promesas de expansión o incluso filosofías que apelan al crecimiento personal. Sagitario, atraído por el significado profundo y la búsqueda de sentido, puede en ocasiones confundir intensidad emocional o retórica convincente con autenticidad real. La manipulación más sofisticada no restringe de inmediato, sino que seduce con la ilusión de expansión. En su dimensión más elevada, el arquero es un buscador de verdades universales,
pero esa misma inclinación puede llevarlo a racionalizar señales de alerta cuando éstas no encajan en su narrativa de aprendizaje. Existe una fase en su evolución donde puede interpretar el comportamiento manipulador como una lección kármica o como parte de un proceso de crecimiento inevitable, retrasando así la acción necesaria para proteger su energía. Este tipo de autoengaño espiritual, disfrazado de sabiduría, constituye uno de los puntos más delicados de su camino evolutivo. El fuego mutable de Sagitario también lo impulsa hacia una constante renovación de escenarios, vínculos y experiencias. Sin embargo, esa movilidad interna puede ser utilizada por otros como una forma de anclarlo emocionalmente antes de que logre consolidar su percepción. El manipulador puede intentar crear dependencia a través de ciclos de intensidad y ausencia, generando una dinámica donde el arquero cree estar persiguiendo una verdad en expansión cuando en realidad está atrapado en una repetición emocional cuidadosamente inducida. En estos casos, la confusión no nace de la falta de visión, sino de la sobrecarga de estímulos emocionales contradictorios. Otro aspecto relevante es su relación con la honestidad directa. Sagitario valora profundamente la franqueza y tiende a expresarse sin filtros, lo que puede llevarlo a subestimar estrategias de manipulación más silenciosas. Aquello que no es evidente o que no se presenta de forma frontal puede pasar desapercibido si no activa su atención emocional más profunda. El manipulador sofisticado no contradice la verdad del arquero, sino que la distorsiona lentamente, introduciendo matices que alteran su percepción sin romperla de forma abrupta. También existe una tensión interna entre su deseo de libertad y su inclinación a comprometerse con ideales elevados. Cuando una relación o vínculo se presenta como una misión compartida, Sagitario puede involucrarse con una entrega total, creyendo que está construyendo algo significativo. Sin embargo, en manos manipuladoras, esa entrega puede ser utilizada para dirigir su energía hacia objetivos que no le pertenecen. La manipulación en este nivel no se siente como control, sino como propósito compartido, lo que la hace especialmente difícil de detectar en sus etapas iniciales. En su evolución, el arquero aprende que la verdadera expansión no siempre implica movimiento externo, sino claridad interna. La manipulación pierde fuerza cuando el discernimiento se vuelve constante y no reactivo. Esto significa que no espera a que el daño sea evidente, sino que reconoce los patrones antes de que se conviertan en estructuras emocionales arraigadas. Este tipo de madurez no nace del miedo, sino de la comprensión profunda de que no toda conexión que inspira crecimiento es necesariamente sana. Existe también una dimensión donde Sagitario puede proyectar su propio ideal de libertad sobre los demás, asumiendo que todos comparten su misma necesidad de honestidad y amplitud. Esta proyección puede hacerlo vulnerable a decepciones, ya que no todos los individuos operan desde la misma ética interna. El aprendizaje aquí consiste en comprender que la libertad ajena no siempre implica transparencia, y que algunos utilizan precisamente la ambigüedad como herramienta de influencia. En su forma más elevada, Sagitario transforma esta experiencia en una sabiduría que no solo lo protege, sino que también ilumina su entorno. Su fuego se convierte en una guía que no impone, pero que revela. La manipulación, entonces, deja de ser únicamente un peligro externo y se convierte en un recordatorio de alineación interna constante. Cada interacción se vuelve un espejo donde se afina la percepción, donde la confianza se equilibra con la observación y donde la expansión se sostiene sobre la base sólida de la verdad consciente. Así, el arquero no pierde su naturaleza optimista ni su impulso de explorar el infinito, pero aprende a hacerlo con una mirada más profunda, capaz de distinguir entre el horizonte real y los espejismos construidos. En esa integración, su camino se vuelve más firme, su flecha más precisa y su búsqueda más libre de distorsiones, manteniendo intacta la esencia de su viaje, avanzar sin perderse en aquello que intenta disfrazarse de destino. En la arquitectura invisible del destino sagitariano, la manipulación no solo se manifiesta como una influencia externa, sino como un espejo que pone a prueba la solidez del propio juicio interior. Bajo la expansión de Júpiter, el arquero no está destinado únicamente a reconocer el engaño, sino a refinar la manera en que interpreta la realidad, aprendiendo que no toda certeza inmediata es sinónimo de verdad profunda. En este nivel de comprensión, la experiencia deja de ser una simple defensa contra lo externo y se convierte en un proceso de alquimia interna donde la percepción se purifica. Existe una dimensión poco explorada en este arquetipo que se relaciona con la fascinación por las narrativas intensas. Sagitario no solo busca la verdad, también busca significado, y en esa búsqueda puede verse atraído por historias que prometen transformación, propósito o revelación. El manipulador avanzado entiende esta necesidad y la utiliza como puerta de entrada, construyendo relatos emocionalmente coherentes pero espiritualmente desviados.
No se trata de mentiras evidentes, sino de estructuras narrativas que contienen suficientes fragmentos de verdad como para resultar convincentes, aunque su dirección final no sea auténtica. En este punto, la manipulación no actúa como una cadena visible, sino como una corriente que guía la interpretación de los hechos. El arquero puede encontrarse caminando dentro de una historia que parece elevarlo, sin percibir que el marco mismo de esa historia ha sido diseñado para condicionar sus decisiones. La dificultad radica en que Sagitario, al ser un signo de fe en el conocimiento y en la evolución, tiende a confiar en el sentido general de aquello que lo inspira, lo que puede retrasar la detección de inconsistencias sutiles. Otro aspecto profundo es la relación entre entusiasmo y vulnerabilidad. El fuego sagitariano, cuando se activa, ilumina con fuerza el futuro posible, pero también puede proyectar sombras sobre el presente. En momentos de alta motivación, el arquero puede interpretar la intensidad emocional como señal de autenticidad, cuando en realidad la intensidad puede ser inducida por dinámicas externas que buscan acelerar su implicación. El manipulador no siempre enfría la razón, a veces enciende el entusiasmo para nublar el análisis pausado. La manipulación también puede operar a través de la reconfiguración del lenguaje. Sagitario valora la claridad, pero no siempre detecta cuando las palabras han sido reorganizadas para cambiar su significado sin alterar su forma aparente. Expresiones como compromiso, crecimiento o libertad pueden ser redefinidas sutilmente dentro de un vínculo, generando un marco conceptual donde el arquero cree estar avanzando mientras se encuentra girando en un sistema cerrado. Esta distorsión semántica es una de las más sofisticadas, porque no contradice la lógica superficial, sino que la reinterpreta. En su evolución, el arquero descubre que la energía emocional no siempre es sinónimo de alineación espiritual. Puede existir una conexión intensa que no necesariamente conduce a la expansión genuina, sino a la repetición de patrones que consumen su atención y dispersan su dirección. Este reconocimiento no surge de la desconfianza, sino de la observación constante de cómo se siente su centro interno cuando está en presencia de ciertas dinámicas. La brújula interna comienza a ser más confiable que cualquier argumento externo. También emerge un aprendizaje relacionado con la paciencia. Sagitario, impulsado por la visión de futuro, puede querer acelerar procesos de comprensión o resolución. Sin embargo, la manipulación suele sostenerse en el tiempo mediante pequeñas dosis de confusión intermitente, lo que requiere una percepción sostenida y no reactiva para ser detectada. El arquero aprende entonces que la claridad no siempre aparece en el primer destello, sino en la acumulación de coherencia a lo largo del tiempo. Otro nivel de comprensión se abre cuando el arquero entiende que su propia necesidad de expansión puede ser utilizada como anzuelo. Promesas de crecimiento acelerado, de descubrimientos profundos o de acceso a verdades exclusivas pueden seducir su espíritu explorador. En estos casos, la manipulación no limita su movimiento, sino que lo dirige hacia una dirección prediseñada, aprovechando su impulso natural de avanzar hacia lo desconocido. A medida que madura, Sagitario empieza a reconocer la diferencia entre expansión auténtica y expansión dirigida. La primera nace de su propio alineamiento interno, mientras que la segunda se presenta como una ruta ya trazada que promete resultados elevados a cambio de una entrega progresiva de autonomía. Esta distinción se convierte en una de sus mayores protecciones, porque le permite mantenerse en movimiento sin perder soberanía sobre su rumbo. En un plano más elevado, el arquero comprende que la manipulación no es solo un desafío externo, sino una oportunidad para afinar su conexión con la verdad esencial. Cada intento de distorsión activa en él una revisión de sus propios filtros internos, obligándolo a distinguir entre lo que resuena con su esencia y lo que simplemente estimula su deseo de evolución. En este proceso, su sabiduría deja de depender de la intensidad de lo vivido y pasa a basarse en la coherencia profunda de lo sentido. Así, Sagitario no se convierte en alguien que desconfía del mundo, sino en alguien que ha aprendido a reconocer el pulso invisible de la autenticidad. Su camino se fortalece no por evitar la manipulación en su totalidad, sino por transformarla en un mecanismo de afinación interior. En esa alquimia constante, su flecha no solo apunta hacia horizontes lejanos, sino también hacia la precisión silenciosa de una verdad que ya no puede ser desviada. En la senda más profunda del arquetipo sagitariano, la comprensión de la manipulación alcanza un nivel donde ya no se trata únicamente de identificar conductas externas, sino de reconocer cómo ciertas dinámicas se infiltran en la percepción misma de la realidad. Bajo la influencia expansiva de Júpiter, el arquero no solo amplía su visión del mundo, sino también su capacidad de interpretar los matices invisibles que habitan entre la intención y la acción. En ese territorio sutil, la manipulación deja de ser un evento puntual y se revela como una arquitectura progresiva que puede moldear la manera en que se interpreta la vida.
Uno de los aspectos menos evidentes es la relación entre esperanza y vulnerabilidad. Sagitario, guiado por una naturaleza profundamente optimista, tiende a proyectar futuros posibles incluso en contextos donde las señales aún no son consistentes. Esta inclinación puede convertirse en una puerta abierta cuando la manipulación se disfraza de potencial, ya que no necesita consolidarse en hechos presentes, sino en promesas de lo que podría llegar a ser. Así, el arquero puede quedar vinculado a escenarios hipotéticos que alimentan su espíritu, pero que no siempre se sostienen en una realidad estable. En esta misma línea, existe una dimensión donde la manipulación se apoya en la construcción de identidad compartida. No se trata solo de influir en decisiones, sino de redefinir la narrativa de quién es el otro dentro de una dinámica relacional. El manipulador sofisticado puede intentar integrar al arquero en un rol simbólico dentro de una historia mayor, donde su identidad queda parcialmente asociada a un propósito externo. Sagitario, que valora profundamente el sentido y la trascendencia, puede sentirse llamado a participar en ese relato sin percibir que su esencia está siendo encajada en un molde que no ha elegido libremente. También emerge el fenómeno de la saturación interpretativa. El arquero, en su búsqueda constante de comprensión, puede recibir múltiples versiones de una misma situación, cada una con matices que generan expansión mental pero también confusión progresiva. La manipulación, en este nivel, no se basa en ocultar información, sino en multiplicarla hasta el punto en que la claridad se vuelve difusa. El exceso de interpretación puede desgastar la capacidad de discernir lo esencial, especialmente cuando cada explicación parece contener una parte de verdad. Otro aspecto profundo es la relación entre lealtad y autojustificación. Sagitario, cuando se compromete con una causa, una persona o un ideal, lo hace con una entrega que nace de su convicción interna. Sin embargo, esa lealtad puede ser utilizada como anclaje emocional, generando situaciones en las que el arquero se siente responsable de sostener dinámicas que ya no resuenan con su verdad. En ese punto, la manipulación no necesita convencer, solo necesita mantener el vínculo lo suficientemente activo como para que la coherencia interna del arquero entre en conflicto con su sentido de compromiso. En el plano energético, la manipulación también puede manifestarse como una alteración del ritmo natural. Sagitario posee un impulso de expansión que necesita movimiento, exploración y renovación constante. Cuando este ritmo es interrumpido mediante ciclos de tensión y alivio, de proximidad y distancia, su energía puede entrar en un estado de expectativa constante. Este patrón genera una sensación de avance que en realidad es circular, manteniendo su atención atrapada en un bucle emocional que simula crecimiento sin consolidarlo. A nivel más profundo, el arquero aprende que no toda conexión intensa es un camino hacia la verdad. La intensidad emocional puede actuar como un velo que acelera la percepción de significado, haciendo que ciertas experiencias parezcan más auténticas de lo que realmente son. La manipulación puede aprovechar este fenómeno, amplificando la carga emocional de ciertos momentos para fijarlos en la memoria como puntos de referencia, incluso cuando su base estructural es inestable. Otro elemento clave es la distorsión de la responsabilidad. En ciertas dinámicas, el manipulador puede desplazar sutilmente el peso de las decisiones hacia el arquero, generando una sensación de corresponsabilidad que no refleja la verdadera distribución de intenciones. Sagitario, con su inclinación hacia la honestidad y la claridad ética, puede asumir más de lo que le corresponde, intentando mantener la coherencia del vínculo incluso cuando éste ha sido construido sobre bases desequilibradas. En su proceso de maduración, el arquero descubre que la expansión verdadera no depende de la cantidad de experiencias, sino de la calidad de su alineación interna. La manipulación pierde fuerza cuando la percepción deja de reaccionar a lo inmediato y comienza a observar la continuidad de los patrones. Esta visión más amplia le permite identificar no solo los actos aislados, sino la estructura repetitiva que los sostiene. También se revela una comprensión más elevada sobre el desapego. Sagitario no abandona desde la indiferencia, sino desde la claridad. Cuando reconoce que una dinámica ha comenzado a desviar su energía esencial, el desapego no se convierte en ruptura emocional caótica, sino en restauración del equilibrio interno. En ese acto, la libertad deja de ser un concepto abstracto y se transforma en una práctica consciente de preservación de la autenticidad. Con el tiempo, el arquero integra la idea de que la manipulación no es únicamente una amenaza externa, sino un contraste necesario que refina su percepción. Cada intento de distorsión activa en él una mayor precisión en la lectura de la realidad, fortaleciendo su capacidad de distinguir entre lo que expande su esencia y lo que solo la estimula temporalmente. Este proceso no lo vuelve más rígido, sino más consciente de su propio eje interno. Así,
Sagitario avanza con una comprensión más profunda de su propio fuego. Su impulso de exploración no se apaga, pero se vuelve más selectivo, más alineado, más consciente de los territorios que realmente nutren su verdad. En esa evolución, la manipulación pierde su capacidad de desorientar, porque el arquero ya no busca únicamente horizontes lejanos, sino también la coherencia silenciosa que convierte cada paso en una afirmación de libertad auténtica. En la travesía más profunda del arquetipo sagitariano, donde el fuego deja de ser impulso inmediato y se transforma en sabiduría en expansión, la manipulación puede adquirir formas que no se perciben como amenaza, sino como dirección encubierta. En este nivel, ya no se trata de fuerzas externas evidentes, sino de corrientes sutiles que influyen en la manera en que el arquero interpreta su propia evolución. Bajo la influencia de Júpiter, la búsqueda de sentido se vuelve tan poderosa que incluso los desvíos pueden parecer caminos de aprendizaje, lo que convierte la detección de lo falso en un arte de precisión interior. Uno de los aspectos menos explorados es la manera en que la manipulación puede infiltrarse en la percepción del destino. Sagitario tiende a ver la vida como un viaje con significado, donde cada experiencia tiene un propósito dentro de una narrativa mayor. En ese marco, ciertas dinámicas manipuladoras pueden presentarse como coincidencias significativas o como encuentros destinados, generando la ilusión de que todo forma parte de un diseño superior. Esta interpretación eleva la experiencia, pero también puede dificultar la identificación de patrones repetitivos que no conducen a crecimiento real, sino a ciclos de influencia sostenida. En esta misma línea, el manipulador sofisticado no necesita negar la verdad del arquero, sino reencuadrarla dentro de un contexto emocionalmente convincente. El lenguaje del destino, del aprendizaje o del crecimiento puede ser utilizado para justificar situaciones que, en su esencia, no promueven libertad ni coherencia interna. De este modo, la percepción del arquero puede quedar atrapada en una narrativa donde cada señal de incomodidad es reinterpretada como parte de un proceso necesario, retrasando la acción consciente de salida. Otro elemento profundo se encuentra en la relación entre expansión y sobrecarga. Sagitario, en su naturaleza mutable de fuego, busca constantemente nuevas experiencias, perspectivas y horizontes. Sin embargo, esta apertura puede ser utilizada para introducir una cantidad excesiva de estímulos emocionales, conceptuales o relacionales que dificultan la claridad. La manipulación no siempre restringe, a veces expande en exceso, generando un estado donde todo parece significativo, pero nada logra asentarse con firmeza. En ese estado, la mente del arquero puede confundirse entre múltiples direcciones posibles sin distinguir cuál nace de su esencia y cuál ha sido inducida. También es relevante la forma en que la manipulación puede actuar sobre la identidad narrativa del arquero. Sagitario no solo vive experiencias, sino que las integra en una historia interna sobre quién es y hacia dónde se dirige. Cuando esta narrativa es influenciada de manera progresiva, el arquero puede comenzar a verse a sí mismo a través de una versión que incluye expectativas externas, roles implícitos o definiciones que no han sido elegidas con plena autonomía. Esta reconfiguración no es abrupta, sino gradual, y puede parecer coherente con su evolución, cuando en realidad está desplazando su centro de decisión. Existe además una dimensión donde la manipulación se apoya en la alternancia entre revelación y ocultamiento. Momentos de claridad, conexión o aparente sinceridad pueden intercalarse con periodos de ambigüedad o distancia, generando una dinámica donde el arquero persigue la reconstrucción de esa claridad inicial. Esta oscilación activa su naturaleza exploradora, llevándolo a invertir energía en recuperar una sensación que fue estratégica desde el inicio. El movimiento emocional se convierte así en una búsqueda de estabilidad dentro de un sistema diseñado para mantenerlo en movimiento. Otro aspecto menos evidente es la relación entre generosidad y autoabandono. Sagitario tiende a ofrecer apoyo, comprensión y amplitud a quienes forman parte de su camino. Sin embargo, en contextos manipulativos, esta generosidad puede ser aprovechada para desplazar límites de forma progresiva. El arquero puede comenzar justificando pequeños sacrificios internos en nombre de la comprensión o la evolución del vínculo, sin percibir que esos ajustes acumulados modifican su propio eje de equilibrio. En su proceso de maduración, el arquero descubre que la claridad no siempre llega como revelación súbita, sino como acumulación de coherencias observadas en el tiempo. La manipulación pierde fuerza cuando deja de ser interpretada caso por caso y pasa a ser evaluada como patrón continuo. Este cambio de perspectiva transforma la percepción del arquero, permitiéndole salir de la reacción inmediata para entrar en una observación más estructural de la realidad. También surge una comprensión más elevada sobre la diferencia entre aprendizaje y permanencia.
Sagitario puede interpretar experiencias difíciles como etapas necesarias de crecimiento, lo que en algunos casos prolonga innecesariamente su permanencia en dinámicas que ya han cumplido su función. El aprendizaje real no exige repetición indefinida, sino integración y movimiento hacia una nueva coherencia. La manipulación puede aprovechar esta inclinación hacia la lección continua para mantenerlo dentro de escenarios que ya no aportan expansión auténtica. En un nivel más profundo, el arquero aprende a distinguir entre inspiración genuina y estimulación emocional. No todo lo que despierta entusiasmo está alineado con su verdad, ni todo lo que genera duda es señal de error. Esta diferenciación refinada se convierte en una herramienta esencial para navegar la complejidad de las relaciones humanas sin perder su naturaleza expansiva. Finalmente, Sagitario comprende que su verdadero poder no reside en evitar la manipulación por completo, sino en desarrollar una percepción tan afinada que la coherencia interna se convierta en su principal criterio de verdad. En ese estado, su fuego no se apaga ni se limita, sino que se ordena. La flecha sigue apuntando hacia el infinito, pero lo hace desde un centro que ya no se dispersa ante espejismos, sino que reconoce con serenidad aquello que pertenece a su camino y aquello que solo imitaba su forma. En el umbral más refinado del viaje sagitariano, donde la conciencia deja de perseguir únicamente horizontes externos y comienza a observar la arquitectura invisible de las relaciones, la manipulación puede revelar su forma más silenciosa, aquella que no altera los hechos de manera evidente, sino que modifica la percepción progresiva de lo que es normal, aceptable o incluso deseable. Bajo la expansión de Júpiter, el arquero no solo busca significado, también tiende a integrar lo vivido dentro de una visión mayor, y es precisamente esa capacidad integradora la que puede ser utilizada como canal de distorsión sutil. En este nivel, la manipulación ya no necesita contradicción directa. Puede operar mediante la redefinición gradual de los límites emocionales. Lo que en un inicio habría sido percibido como inusual o invasivo puede ir adquiriendo apariencia de costumbre, y lo que era un límite natural puede transformarse lentamente en una excepción justificable. El arquero, al estar orientado hacia la comprensión global de los procesos, puede interpretar estos cambios como adaptación o crecimiento relacional, sin percibir que el eje de referencia ha sido desplazado. Otro aspecto profundo se encuentra en la relación entre confianza y continuidad. Sagitario no construye su vínculo con la realidad desde la sospecha, sino desde la apertura a la experiencia. Esta cualidad, cuando se encuentra en contextos donde la manipulación es progresiva, puede generar una inercia de aceptación. La continuidad de una dinámica, incluso si es incoherente en su origen, puede adquirir una sensación de legitimidad simplemente por haber sido sostenida en el tiempo. En ese punto, la duración se confunde con verdad y la repetición con autenticidad. También emerge un fenómeno relacionado con la sobreinterpretación del propósito. El arquero tiende a percibir que cada experiencia contiene una enseñanza, lo que puede llevarlo a asignar significado incluso a aquello que no tiene intención constructiva. En manos de dinámicas manipuladoras, esto puede traducirse en la normalización de patrones disfuncionales bajo la idea de que todo forma parte de un proceso evolutivo necesario. De este modo, la experiencia deja de ser evaluada por su coherencia interna y pasa a ser aceptada por su supuesta función simbólica. En un plano más sutil, la manipulación puede infiltrarse en la relación del arquero con su propia narrativa de resiliencia. Sagitario valora la capacidad de atravesar desafíos y transformarlos en sabiduría. Sin embargo, esta fortaleza puede convertirse en un punto de anclaje cuando ciertas dinámicas se sostienen bajo la premisa de que todo es aprendizaje. En este contexto, el sufrimiento deja de ser una señal de desajuste y puede ser reinterpretado como una etapa inevitable del crecimiento, lo que diluye la capacidad de reconocer cuando un ciclo ha dejado de ser formativo. Otro nivel de complejidad aparece en la forma en que el manipulador puede modular la percepción de reciprocidad. El arquero, orientado hacia el intercambio honesto, puede no detectar de inmediato desequilibrios cuando estos se presentan de forma gradual y compensada. Pequeños gestos de conexión pueden alternarse con vacíos emocionales, creando una dinámica en la que el equilibrio aparente oculta una asimetría estructural. La mente sagitariana, al buscar coherencia global, puede tender a compensar internamente estas fluctuaciones en lugar de cuestionarlas. Existe también una dimensión donde la manipulación se apoya en la aceleración de la esperanza. Sagitario, con su inclinación hacia el futuro y la posibilidad, puede ser impulsado a proyectar escenarios de realización antes de que exista una base sólida que los sostenga. Esta anticipación emocional genera una inversión interna en un futuro que aún no ha sido construido, lo que puede dificultar la percepción objetiva del presente. Así,
la expectativa se convierte en un vínculo más fuerte que la realidad actual. En su evolución, el arquero descubre que la verdadera claridad no surge de interpretar más profundamente cada señal aislada, sino de observar la coherencia sostenida entre intención, acción y resultado. La manipulación pierde densidad cuando deja de ser analizada como eventos separados y pasa a ser percibida como una estructura continua. Este cambio de mirada permite distinguir entre procesos que evolucionan hacia mayor libertad y aquellos que se repiten sin expansión real. También se revela una comprensión más madura sobre la diferencia entre apertura y exposición. Sagitario, en su naturaleza expansiva, puede confundir la disposición a experimentar con la ausencia de límites definidos. Sin embargo, la evolución del arquero no consiste en cerrar su horizonte, sino en fortalecer el eje interno desde el cual se abre al mundo. La manipulación encuentra menos espacio cuando la apertura no es indiscriminada, sino consciente de su propio centro de gravedad. En niveles más elevados de conciencia, el arquero integra que su capacidad de confiar no es un defecto a corregir, sino una fuerza que debe ser afinada. La confianza deja de ser un impulso automático y se convierte en una elección sostenida por la observación y la coherencia. Este refinamiento no reduce su capacidad de amar, comprender o explorar, sino que la orienta hacia aquello que no fragmenta su esencia. Finalmente, Sagitario comprende que su viaje no consiste en evitar todas las formas de influencia externa, sino en desarrollar una percepción tan estable que ninguna distorsión pueda alterar su dirección esencial. En ese estado, la manipulación deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un indicador de alineación. Su fuego no se apaga ni se encierra, pero se vuelve más preciso, más consciente y más firme, avanzando hacia un horizonte que ya no depende de promesas externas, sino de la verdad que se sostiene por sí misma en su interior. En el estrato más profundo del camino sagitariano, donde la expansión deja de ser únicamente un movimiento hacia el exterior y se convierte en una depuración constante de la percepción interna, la manipulación puede adoptar formas que no buscan controlar de manera directa, sino reorganizar lentamente el modo en que el arquero interpreta su propia libertad. Bajo la influencia de Júpiter, la conciencia sagitariana tiende a otorgar sentido incluso a aquello que aún no lo tiene completamente definido, y en ese impulso de dotar de significado a todo lo vivido se abre un espacio donde lo ambiguo puede instalarse como si fuera destino. Uno de los aspectos menos evidentes es la capacidad de ciertas dinámicas para alterar la percepción de coherencia sin modificar los hechos de forma visible. El arquero no siempre es conducido a través de la mentira explícita, sino a través de la selección parcial de realidades que encajan dentro de una narrativa que parece evolutiva. De este modo, la manipulación no rompe la lógica, sino que la reorganiza, haciendo que cada pieza aislada parezca correcta mientras el conjunto avanza en una dirección distinta a la percibida. También se manifiesta una influencia sutil en la relación entre libertad y responsabilidad emocional. Sagitario valora profundamente su independencia, pero al mismo tiempo puede comprometerse intensamente con aquello que considera significativo. En contextos manipulativos, esta dualidad puede ser utilizada para introducir cargas emocionales progresivas, donde el arquero comienza a asumir responsabilidades que no han sido explícitamente acordadas, pero que se perciben como coherentes con su sentido de compromiso. La manipulación no impone, sugiere, y en esa sugerencia constante se redefine lo que se considera obligación interna. Otro nivel de complejidad aparece en la forma en que la esperanza se convierte en un mecanismo de permanencia. El arquero, orientado hacia la posibilidad, puede mantener su atención en lo que aún podría ser, incluso cuando lo que es ya muestra señales de estancamiento. En este punto, la manipulación se sostiene en la diferencia entre potencial y realidad, alimentando escenarios futuros que mantienen viva la implicación emocional, mientras el presente pierde densidad y estabilidad. Existe además un fenómeno relacionado con la fragmentación de la percepción temporal. Sagitario tiende a integrar experiencias dentro de un marco amplio de evolución, lo que puede hacer que momentos aislados de claridad o conexión sean utilizados como referencia para sostener dinámicas que en su conjunto no presentan coherencia. La mente del arquero, al buscar sentido global, puede priorizar los picos de significado por encima de la continuidad estructural, generando una percepción optimista de procesos que en realidad no avanzan de manera orgánica. En un plano más sutil, la manipulación puede influir en la forma en que el arquero interpreta su propio crecimiento. La sensación de estar aprendiendo puede convertirse en una justificación suficiente para permanecer en entornos que ya han agotado su función evolutiva. De este modo, el aprendizaje deja de ser un resultado de la experiencia y se convierte en el argumento que sostiene la permanencia dentro de la misma. Esta inversión de significado transforma el crecimiento en un bucle que se retroalimenta sin dirección clara.
También emerge una distorsión relacionada con la intensidad emocional. Sagitario puede asociar la fuerza de lo sentido con la autenticidad de lo vivido. Sin embargo, la manipulación puede amplificar ciertos estados emocionales para generar una sensación de importancia que no necesariamente corresponde a la calidad estructural del vínculo. La intensidad, en este caso, no es evidencia de verdad, sino un recurso que mantiene la atención del arquero anclada en experiencias que parecen significativas por su carga, no por su coherencia. Otro aspecto profundo se encuentra en la forma en que la comunicación puede ser utilizada como herramienta de reconfiguración progresiva. No se trata únicamente de lo que se dice, sino de lo que se repite, de lo que se omite y de cómo se reorganizan los conceptos centrales dentro del vínculo. Sagitario, orientado hacia la comprensión de ideas amplias, puede aceptar reinterpretaciones sucesivas de términos como compromiso, libertad o crecimiento sin percibir que su significado original ha sido desplazado. En su proceso de maduración, el arquero descubre que la verdadera claridad no depende de la acumulación de explicaciones, sino de la consistencia entre lo que se expresa, lo que se sostiene y lo que se vive a lo largo del tiempo. La manipulación pierde fuerza cuando deja de ser evaluada en momentos aislados y pasa a ser observada como una estructura continua que revela su dirección real más allá de sus variaciones superficiales. También se revela una comprensión más profunda sobre la diferencia entre expansión y dispersión. Sagitario puede interpretar la multiplicidad de experiencias como señal de crecimiento, pero no toda expansión conduce a mayor conciencia. En contextos manipulativos, la dispersión emocional o mental puede ser presentada como amplitud, cuando en realidad impide la consolidación de una dirección interna estable. Finalmente, el arquero integra que su verdadera fortaleza no reside en la capacidad de atravesar cualquier experiencia sin cuestionarla, sino en la precisión con la que puede distinguir aquello que amplía su esencia de aquello que solo la estimula temporalmente. En ese refinamiento, la manipulación deja de ser una amenaza oculta y se convierte en un contraste que revela con mayor nitidez su propio eje interno. Así, Sagitario continúa su travesía con un fuego que no se reduce ni se dispersa, sino que se ordena. Su flecha sigue dirigida hacia lo infinito, pero ahora atraviesa un espacio donde la percepción ha aprendido a reconocer la diferencia entre lo que parece destino y lo que realmente sostiene su libertad esencial.